Bueno, pues hola, muy buenas a todos, todas y todes. Y hoy estoy súper contento porque tengo aquí a Diana, una de las editoras de Cacao Books, que además me hacía muchísima ilusión poder hablar por fin con ella, que se lo he dicho antes, después de todo lo que hemos hablado ya por redes y demás. Y bueno, saluda, Diana. Saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues es que resulta bueno, ya lo he dicho estos días por redes, que además está teniendo muy buena acogida el club de lectura. He sacado un club de lectura nuevo que va a ser solo de libros de Cacao Books, que es, bueno, pues todos los que tengo aquí, que como me gusta un poco la editorial, pues he dicho, Bonito. claro, ya toca, ¿no? Hacer un club de lectura específico. Entonces, luego en este vídeo os contaré al final, os contaremos un poquito de cómo va a ser este club de lectura, pero aprovechando esto, pues estaba guay tener aquí a Diana para que nos hablase un poco de la editorial y un poco del proceso de edición de estos libros tan necesarios. Así que, bueno, ¿qué tal estás, Diana? Agobiada como siempre, pero bien, muy bien. Es que está siendo hasta a tope la salida de vuestro nuevo libro. Estáis a saco, ¿no? Con la Guardia del Rey. Estáis sin Sí, parar. sí, sí, estamos gestionando los últimos envíos. Siempre hay más gente que lo pide y bueno, pues por todos los envíos que llegan, los envíos promocionales a librerías, a gente. Así que sí, está siendo intenso, un comienzo de septiembre realmente pues digno del final de esta saga. Pero bueno, eso es que está yendo bien, entonces está guay, está Sí, guay. sí, Sí. sí, 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 sí. Bueno, yo te he preparado algunas preguntitas que pues, seguramente pues, eso te las habrán hecho ya 80 veces, pero para la gente que no os haya escuchado hablar antes o igual no conozca tanto la editorial y que caiga aquí de repente, pues para que os conozca un poquito mejor, ¿no? Ujú. Em, Bueno, yo lo he dicho siempre en mis redes, hablo de vuestros libros 800.000 veces siempre. Y sí. Y te lo agradecemos, te lo agradecemos. Y para mí sois una editorial que es un referente de literatura LGTBIQ+, pero sobre todo es un referente de literatura LGTBIQ+, para el público juvenil, que creo que es súper necesario, que luego hablaremos de este tema. Entonces, estos libros de temática queer, cuando pensasteis en idear esta editorial, ¿cómo surge esta idea? ¿Es más una necesidad social, una necesidad literaria porque os gustaban estos libros, ambas o cómo ha sido? Es una necesidad de varias cosas, yo creo. Por una parte, pues eso, yo he estado bastantes años dedicada al activismo también, dedicada a la edición, dedicada a escribir, dedicada a todo lo relacionado con la industria del libro. Y bueno, pues tenía la impresión de que había un pequeño sector, o al menos un sector, que no podía encontrar los libros que quería o que incluso se los pasaba de una manera rarísima, de, oye, este es el libro que no sé qué, iba pasando de boca en boca, era un poco raro. Entonces, la idea fue crear una editorial que tuviera estos contenidos y que estuviera centrada en jóvenes y no tan jóvenes, que también sabemos que hay bastantes que leen estos libros. A mí personalmente me gustan mucho. No, a mí también me gustaban mucho. Entonces, la idea fue centrarse en este público, pero bueno, sabiendo que había gente, pues como yo o como otras personas que también lo íbamos a leer y a disfrutar y que nos encantaban los coming of age y este tipo de historias por mil razones, pero porque nos gustaban. También a mí el hecho de que me gustaran, pues también me capacitaba un poco para saber, creo, qué tipo de historias podían, porque historias hay muchas, libros hay muchos, pero creo, yo tenía una idea del tipo de libro que quería hacer también Ujú. y el tipo de libro que quería editar. Entonces fue también, pues yo qué sé, una decisión social, una decisión personal, estaba en un momento en el que decía, bueno, o monto esto o me dedico a hacer otra cosa. Podía haber hecho oposiciones. Pero bueno, Yo en ese momento, agradezco que haya sido esto, esta opción, la verdad. bueno, las oposiciones estaban ahí. Ya. Pero bueno, pues no sé, fue una decisión en muchos sentidos. Y además ahora creo que fue una decisión bastante valiente porque a mí me aconsejaron varias personas en las que tengo, bueno, a las que tengo en cierta estima, Ujú. profesionales,
que no lo dijera así, que no dijera que era una editorial centrada en literatura queer juvenil. Me dijeron que bueno, que lo hiciera, pero que no lo dijera. Y yo dije, pues no, pues lo voy a decir. Claro, Y esa fue un poco la decisión que nos distinguió, porque me explicaron que iba a haber libreros, que iba a haber cadenas que ya de antemano las tendríamos enfrente. Y bueno, pues ha sido así en parte, claro, pero esto ya es otra historia. claro. Pues a mí sí me parece muy valiente y yo creo que además es salirse un poco de la moda que hay ahora de querer todo el rato tapar y poner otros nombres o otras palabras a tratar ciertos temas para que no se... Vamos a hablar de esto, pero sin hacer ruido. Vamos a hablar de, venga, que te dejo que hagas esto, pero no lo visibilices. Entonces, Sí, sí, exacto. eh, El es tema de la eso, visibilización era muy importante. claro. Mira, justo me estaba leyendo, me estoy intentando leer en los tiempos libres que tengo, los pocos, estaba leyendo Gideon la novena. Ujú, Y me acuerdo que comentaba la autora que tuvo que decir, es decir, ella lo vendía en plan de broma como nigromantes, lesbianas del espacio, y que había oído que tenía que decir a la gente, sí, son lesbianas nigromantes, pero no te preocupes, no tiene nada erótico. Y es como, ¿qué clase de mente retorcida hay que tener para decir lesbianas nigromantes? Tiene que ser una novela erótica. ya ves. Pero es que así además el contenido LGTB, bueno, hasta hace bien Sí, poco te lo introducían en las librerías, en la sección erótica directamente. O sea, da igual, simplemente es, no sé, sí, eso es cierto. Es una cosa con la que luchamos muchísimo, porque a nosotros, bueno, pues nos perjudicaría muchísimo que nos etiquetaran de pronto como algo erótico o algo para mayores de 18, no siéndolo. claro. Cuando encima que es puramente sobre todo para que lo puedan leer adolescentes, ¿no? Y, en fin, a ver, yo después de todos estos libros que habéis sacado y que, bueno, que yo me disfruto mogollón y que estáis teniendo un alcance internacional y que jo, me alegro un montón además que la acogida, ¿no? que está teniendo y todo el Mm. movimiento que está empezando a tener. Cuando empezasteis esta editorial, cuando empezasteis la editorial, ¿pensabas que iba a tener este alcance? Es como, ¿se han cumplido tus expectativas o hay cosas que todavía necesitas cumplir en la editorial? A ver, hay puntos que todavía tenemos que cumplir, porque por desgracia estos libros, el tipo de libro que publicamos no es nada barato. Es decir, son autores conocidos, son libros que son buenos, las agencias saben su valor y por lo tanto, pues eso se paga. Entonces, sí que es verdad que este público más internacional y un poquito más masivo, que todavía no tenemos, creo, es el que necesitamos, porque sin eso no es viable tampoco hacer este tipo de libros. Ujú, Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, en la pandemia yo decía, bueno, es que esto se va al carajo, es evidente, y sin embargo la gente se concienció muchísimo, sobrevivimos y, y seguimos ahí y poquito a poco, pues cada año pues conseguimos hacer más títulos y editar más, aún más. A mí me gustaría editar más títulos y además tener un rango de edad un poquito más amplio, tanto por debajo como por ah, encima. sí, Eso es un poco la qué idea, guay, sí. qué guay. Pero bueno, pues todo esto son objetivos que solamente se pueden cumplir. Digamos que Cacao Books va un poco como una hormiguita. No somos como otras editoriales, no tenemos la potencia o no podemos acceder a un presupuesto como otras editoriales, entonces tenemos que ir muy despacio y con un trabajo de picar piedra casi siempre. Ujú. Entonces, bueno, pues estoy muy satisfecha, pero es que también el proyecto no era viable de otra manera. Ah. Jo, pero yo estoy flipando con que entiendo, porque es verdad, es así más poquito a poco y además se nota mucho pues en el mismo también de las ediciones. O sea, hay algo en la editorial que ya es, yo creo que se nota, ¿no? Cuando viene de poquito y de pequeñito a hacerlo grande, eso el mismo que está en los libros, los cuidados, eso se Sí, nota mucho. Pero sí que es verdad que llevo un tiempo cada vez más viendo como un fenómeno fan que ha surgido ahí como con mucha fuerza de la editorial. Y yo, claro, cada vez que lo veo es como
qué guay, ¿sabes? De gente ahí como súper ilusionada con cada título, con, no sé, es muy guay. Y cada vez Sí, te encuentras a más gente leyendo los libros por ahí, sentado y, no sé, sí, eso es cierto, es decir, y son cosas como tonterías, por ejemplo, que le regalan un libro a la sobrina de una amiga tuya y dice, oye, llevaba un marcapáginas de esa chica me vuelve loca. Y dice, qué bien. qué guay, qué guay, qué O guay. sí, de verlos en las bibliotecas de Barcelona están casi siempre prestados los Sí. libros, cosa que me enorgullece muchísimo porque los tienen en exposición, se prestan, se mueven. Mm. Entonces, la verdad es que todo eso es muy chulo. En mi centro están, o sea, siempre, o sea, es que da igual. También es verdad que yo te lo nombro muchísimo, pero es que siempre están prestados, siempre están cogiéndolos y de hecho, un poco por lo que ya luego comentaremos del club de lectura, por lo que se ha hecho este club de lectura, es porque siempre que he hecho lecturas de estos libros ha funcionado súper bien y con los adolescentes, por ejemplo, es que es una barbaridad. Es que se enganchan, porque tiene como ese punto de salseo, de trama, de Sí, exacto, historia. es decir, son historias que se pueden... Tengo una gata, perdona, que no hace más que darle No, que golpes a tranquila, que está la guay. pantalla con el rabo, que sí, que son historias que en general que dan pie a comentar, porque hay desde está haciendo bien el protagonista o está haciendo mal el protagonista, qué está haciendo, que tú cómo consideras, pasando por, ay, ¿qué pasará? Porque yo no entiendo después de esto, Sí, qué barbaridad. Entonces sí, todo ese toque, la verdad es que lo tenemos muy en cuenta a la hora de elegirlos y yo también me lo sí, paso muy bien. hombre, Yo he traducido varios y todos los que he traducido me lo he pasado muy bien. qué guay. Sí. Además, Sí, creo que hay una cosa que tiene en común como todos los libros, o casi todos los libros que tenéis en vuestra editorial, que es como que luego hay otros libros de literatura juvenil que me leo y algunos lo tienen y otros no, ¿no? Pero que en la vuestra es como muy, muy ese perfil que son como adolescentes muy humanos, que sí, la cagan 50.000 veces. Es como, hay libros que es sí, como, pero puedes dejar de meter la pata tantas veces y luego pues el viaje que tienen, no sí, sé, sí, sí. eso está muy A guay. mí también me gusta. Eso es una cosa de que la verdad es que me encanta en un libro. Me encantan los protagonistas imperfectos, los protagonistas que dices, ay, ay, yo no sé tú, yo no sé muy bien con esto dónde vas. Porque, bueno, luego hay, pues eso, como dices, de todo, pero en general es como, es simpático, porque yo creo que no solo hay que empatizar con las cosas buenas y maravillosas, también hay que empatizar con y quererse uno con los defectos que tiene Eso y con es. las cosas. Y dices, ¿quién no ha metido la pata y quién no ha hecho un poco el idiota con esto? Es que yo creo que eso es justamente lo que les hace empatizar más a los adolescentes cuando lo leen, ¿no? El ver que hay cosas muy buenas en todos los personajes, porque además pues coges muchísimo cariño a los protas y demás, pero que luego, pues eso, son imperfectos, meten la pata cuando no quieren y sin querer, o a veces queriendo y ya está, y luego pues lo intentan solucionar y no sé, eso yo creo Sí. que les engancha mucho. Sí, luego hay libros, por ejemplo, pues eso, como el de Abiertamente Hetero, que puedes estar Ah, de acuerdo, ¿no? Con lo que hace, con sí. lo que hace Rafi, pero entiendes por qué lo hace también. Mm, Como, bueno, tiene sus razones y eso lleva a un debate un poco más, sí. pues eso, un debate un poco más profundo. Pues que además ese libro es para debatir. Ese libro en el club de lectura del INSTI, vamos, sacó para debatir, buah, Cuando llegue a mogollón. este punto, que sinceramente Ben también tiene bastantes cosas para debatir. Qué ganas le tengo. Es que bueno, luego, es una cosa de la que te iba a decir luego, pero yo creo que es mi libro favorito de la editorial porque es el primero que me leí y Es que luego, es muy especial. sí, tiene ahí no sé, me sacó mi adolescente interior ahí a saco. Luego, pues eso, yo que sé, hay muchos. El de Esa chica me vuelve loca, por ejemplo, me flipó y me lo pasé súper bien y es como súper guay. Sasamasa me encanta. Los chicos del cementerio, es que hay, bueno, es que hay muy, muy guays, Sí, pero abiertamente hetero es como que le tengo un cariño especial, ¿sabes? A ese libro. Está guay. sí, sí, sí. Lo entiendo. Em, Hablando así de libros, o sea, de la necesidad, ¿no? De que los adolescentes lean estos libros y demás, y más en estos tiempos, ¿por qué crees Mm. que es necesaria una editorial como la vuestra, ¿no? ¿Por qué creéis que es necesario que existan estos libros ahora mismo para los adolescentes? A ver, si no fuéramos nosotros, sería otra editorial. Tampoco, es decir, eso tampoco me preocupa porque seguiría viéndolos, pero creo que está bien.
que haya una editorial que no, que tenga un poco en cuenta la función social y que es lo que intentamos a veces algunas editoriales independientes, pues también ser, tener, proporcionar un espacio seguro y, en fin, pues que no vaya simplemente a este título me ha funcionado, este título no me ha funcionado y matarlos si no han cumplido unas expectativas que a veces son completamente que no son realistas. Entonces, bueno, pues creo que se justifica por el momento en el que estamos y porque todavía hoy en día, parece mentira, se necesitan mucho estos libros y me alegra que los adolescentes y los no tan niños también sepan que existe pues esto y con este tipo de libro, con este sello que, bueno, puedes coger los que más te gusten o los que más te interesen, pero que sepas que siempre tienes una historia en la que te puedes encontrar. Ujú, totalmente. Mm. Hay una cosa además que me gusta mucho de vuestra editorial, que por ejemplo, bueno, lo voy a enseñar por si hay gente que no lo ha visto, a ver si lo puedo enfocar. Bueno, esto de aquí, las siglas estas que de LGBT plus y demás, que marcáis pues qué orientación o qué identidad hay en el libro y demás. Sí, Entonces, yo creo que eso está guay a la hora de, pues igual hay un chaval, un chico, una chica, un chique que quiere leer un libro que le identifique un poco y esto es como una forma muy clara, ¿no? De saber dónde buscar y luego sí, además que ver una historia no solo que trate de algo que puede sentir, sino que encima es una historia súper completa que además le claro. puede definir, ¿sabes? Eso es muy Sí, guay. sí, por eso también el hecho de identificarlos, pero sin ponerlo, no sé, sin que fuera toda Claro. la cubierta. Sí, sí, sí. Pero Todavía sí está aquí. poner un detalle. Te confieso que a veces tenemos un poquito de problema con cómo marcar algunos libros, porque intento marcar solo las temáticas principales, Principales, ya, sí, sí, solo sí. las principales, porque no voy a marcar un personaje que No, pasaba por claro, allí y saludaba. claro. No, además que hay muchos libros que aparecen un montón. En algunos casos es complicado porque, claro, por ejemplo, con Abiertamente Hetero y secuelas, tienes un personaje que pasea un poco de una acera a otra y no está muy seguro todavía, normal, de, de dónde está. ¿Dónde pones eso? Ya, Porque pones la B porque realmente tiene problemas para identificarse con la B. claro. Entonces, te confieso que a veces lo pasamos un poco mal y lo votamos, lo hablamos Ujú. y es como yo creo que, pero bueno, se hace lo que se puede y más o menos marcamos, No, yo pero creo yo que creo, marcamos lo sí, principal. yo creo que está bastante bien definido, ¿no? Hasta ahora los que habéis Sí, ido marcando y esto está como es los personajes principales y luego pues secundarios y demás, pues ya no hace falta sí, los realmente. secundarios tienen su vida propia. Claro, eso es. Mm. Yo creo que, hablando pues esto, ¿no? De la necesidad de que los adolescentes lean libros de este tipo, yo creo que los libros salvan vidas y que yo creo que vuestros libros han salvado vidas seguro, porque para mí la lectura es algo que cuando igual no tienes nada o tienes un momento en el que te sientes más solo, más perdido y demás, es un buen sitio en el que refugiarse. Yo digo, muchas veces cuando sufría bullying en el instituto y en el colegio, me refugiaba en la lectura, pero mi problema es que Sí, yo no encontré nunca un libro que, que fuese como me sentía yo. Entonces, claro, yo ya, cuando leo vuestros libros, cuando leo libros de vuestra sí, editorial, es como ostras, ojalá hubiese tenido esto, ¿no? Y por eso como que me reconcilia mucho con mi adolescente y demás. Entonces, imagino que habréis tenido, no quiero que me los digas, ni los mensajes ni nada de eso, pero imagino que habréis tenido mucho feedback, ¿no? De tanto de adolescentes como de personas adultas sobre estos temas, sobre esto me ha pasado, esto... sí, sí lo hay, aunque normalmente esto es verbal, es decir, es o bien en un evento, en una feria o lo que sea, pues que vienen y te lo dicen abiertamente y te Ujú, cuentan, mira, es que yo me pasaba esto. Luego hay gente que lo cuenta un poco y sabes que, bueno, o piensas que ha leído esto y que probablemente lo que está contando ahora estaba motivado quizás por lo que ha leído y también eso pues te enorgullece. ujú, Luego, pues sí, por parte de maestros o de profes de secundaria o de tal, que también han venido y nos han contado y la verdad es que todo eso es muy bonito. Incluso ujú. gente, fíjate, vienen bastantes padres también a darnos las gracias.
porque también los padres, es decir, tú eres padre, pero tú puedes pertenecer a la comunidad, por Claro, supuesto. claro. Entonces, tú tienes un chaval de 15, 20 años o lo que sea y vienen muchos a decirme gracias porque le estoy dando este tipo de libros o porque los pedía o porque yo también quiero que los lea, porque para mí es importante. Ujú, Y así creo es. que sí, sí, sí. Y eso, pues nada, la verdad es que gente de todo tipo. Y sí, A mí es que me parece muy, o sea, me parece muy importante, además también por lo que dices, ¿no? Para profesorado, familias, educadores y tal, que al final también cuando se lo leen estas personas, también son herramientas de intentar saber cómo tratar algunos temas, porque muchas veces están muy perdidas estas personas que no saben ni ya de primeras qué significa ser tal cosa, ¿no? ¿Qué significa ser asexual? Pues entonces, te claro. les hablemos de amor y de repente tienes una visión de la sexualidad o te lees otro libro y tienes otra visión de... Es como que te ayuda. Sí, 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 ayuda y si te lo lees o si te lo miras y lo comentas pues, con tu hijo, tu hija, lo que Ujú, sea, y dices, mira, pues ahora podemos empezar a hablar o ahora entiendo un poco más o cuéntame. ujú. Me parecen muy buenos para eso, para facilitar también pues diálogo, incluso diálogo, yo que sé, intergeneracional, si estás en una asociación o tienes un profesor o lo que sea, y quieres comentarle algo, pues también esto puede surgir y Total, está muy bien. totalmente. Yo en la biblioteca de mi centro, que ya bueno, alguna vez hemos hablado que los compro para, primero para la zona joven, que es donde trabajo, y luego para la biblioteca también del INSTI por duplicado. Y lo que me dicen las profesoras de lengua y demás, que les gustan mucho, porque Ah, al me final alegro. es acercarles otro tipo de literatura, ¿no? Y otro tipo de personajes que no son los que tienen a diario y que les meten también ahí Sí. con calzador, ¿no? Que es, Te comentaba hace unos días, no sé qué leía en redes sociales acerca de otra vez los clásicos o si dar clásicos, no dar clásicos a los chavales y es como, ¿por qué no los dos? claro. Es que también, además, a mí esta cosa me hace gracia porque parece que solo vas a aprender si lees un clásico, solo vas a aprender si Mm. lees un libro que has leído toda la vida ya y que tal, que me parece guay, esos libros están ahí y son, mm, Están pues bien, pero es que a muchos, veces muchos bien, pero otros están igual muy desactualizados ya con lo que necesitan los sí, chavales. Entonces, es muy complicado, es un debate muy largo, mm, pero es verdad que de todas formas ya sabes que cuesta, porque sí. bueno, pues hay un canon y es complicado porque también por parte de arriba se presiona para dar ese canon. Ujú. Entonces, cualquier cambio hay que justificarlo mucho, cualquier adición, pero Sí, bueno, sí, eso está claro. Antes de hablarte de la trilogía de la Madriguera del Zorro, te voy a hacer una pregunta. Si no tienes favorito, no me lo digas, pero es que me da un poco de curiosidad. ¿Tienes alguno que sea el que más, igual no favorito, pero el que más te ha llegado? O que la y me lo historia te preguntan mucho. parezca... Mm, Me ¿Tienes lo o preguntan no? mucho. Me cuesta mucho elegir porque es que realmente son muy distintos y a mí me gustan todos. Te confieso que, por ejemplo, traduciendo, me lo pasé estupendamente traduciendo Pink, porque es súper Ah, mamarracho. qué divertido es, sí. Súper divertido. Siendo tan mamarracho, a mí es que me gusta mucho ese humor, que además es un poco parecido al de la película de Barbie de ahora, yo creo. Aún no la he visto, pero pero tiene toda pinta, sí. Pues a mí personalmente, yo era como, ay, pero disfrutaba muchísimo con ese ay, Sí, sí. Sí, además es pero como, claro, uno, ¿Qué haces todo el rato, pobrecita? me gusta muchísimo cómo escribe Sean David Hutchinson, el autor de Somos las hormigas. Me gusta cómo crea los personajes, cómo se basa en los personajes para desarrollar la historia, Qué bueno cómo ese libro. transmite esa sensación de tristeza sin Sí. contarla necesariamente. Me parece Pues que muy bueno. Somos las hormigas es buenísimo ese libro, sí. Sí, Sí, es también es de decir, los que mejor. Es que es yo buenísimo. o sea, yo a mí me gustan muchísimo todos los autores, pero como autores que ha traído Cacao, porque creo que todos, al menos en ese libro y también en otros, que algunos los hemos traído, otros no, tienen algo que decir, tienen algo que Ujú, aportar. sí, Entonces, yo la verdad es que estupendo. mm, así es. Bueno, pues estáis traduciendo el final de la trilogía de la Madriguera del Zorro, bueno.
¿cómo es traducir una trilogía que ya lo estaba petando tantísimo fuera de España y que la gente teníamos tantas ganas de leer aquí, ¿no? Porque cómo ha sido un poco el feedback, vuestra Bueno, experiencia y demás. hicimos un directo que además creo que tenemos colgado en el perfil de Instagram, Ujú, solamente del proceso de traducción y de edición de la madriguera, vamos, de la madriguera del zorro, de la trilogía de All for the Game. ujú, Y de eso, pues, mejor, más interesante las respuestas de Lourdes, de la traductora, de Ángel, el corrector, ujú. y de David, que fue el lector que propuso primero editar La madriguera del zorro, y en cuyas opiniones confío muchísimo. Qué guay. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia, porque yo ya sabía que esto tenía un fandom y un potencial y me gustaba, pero la verdad es que, claro, había que tomar un montón de decisiones, cómo lo enfocas, cómo lo traduces, pero bueno, la labor fundamental en ese sentido la llevó Lourdes y ayudada por Ángel. Y Ujú, no les costó tanto porque eran grandes fans de la saga ya. Es decir, todo el mundo que ha participado, desde la ilustradora de Xenia, todo el mundo era muy fan. Entonces se ha hecho con muchísimo cariño y se ha hecho con afecto, teniendo bastante total. respeto por la saga, sabiendo también que existía una traducción de fans hecha previamente, pero bueno, que queríamos hacer otra, queríamos hacerla desde cero. Ujú. Y bueno, pues la verdad es que creo que se nota que la hemos hecho con cariño. Pues sí, tal cual, sí, sí. Bueno, hablando de la trilogía, me parece que además es una trilogía como muy valiente, porque al final, bueno, es que es además como la trilogía súper diferente a todo lo que hay en Cacao Books, básicamente, porque es como mucho más Sí, dura, mucho más arriesgada, ¿no? Mucho más. Claro, es tiene, otro rollo. tiene temas que son a veces complicados de leer porque te dan mucha pena los personajes, pero eso hace que también, pues, para mí son como mis protegidos, ¿no? Todos los personajes del libro. A ver, tiene un tono muy particular, tiene un tono tipo fanfic o anime o algo así, es como que todo está en juego, Ujú. pero a la vez también trata temas duros y lo hace muy bien, en mi opinión. Sí, Es, es, es un poco complicado porque es verdad que se metía en unos fregados tremendos y yo dije, bueno, yo no sé, cuando al principio supe un poco de qué iba y todo lo que había, dije, yo no sé muy bien todo esto, pero me pareció que dentro de lo que hacía, lo hacía bien. Y pues eso, yo creo que hay que verlo pues dentro de su total, universo. total. Lo hacen muy guay. Luego encima, pues eso, la invención de un deporte nuevo con. O Sí. sea, es que tiene elementos que. Eso, te trata temas duros, pero luego el ritmo de la novela es como súper ágil, te lo mezcla todo el rato eso, con un deporte súper extremo, con aventuras, con salseo, con personajes Pero y súper además súper la grises. autora muchísimo cariño a los personajes y Sí, cada uno tiene su pequeño trauma, su pequeña total, historia, su total, sí, pequeño... sí, sí, Entonces está muy bien. pobrecicos. Entonces, bueno, aquí tengo los dos primeros, que el tercero ya lo voy a tener enseguida. Y tú puedes enseñar el tuyo si quieres, el tercero. Ti, 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 mira, qué mágico los tres. Está- Bueno, ya está en librerías, ¿no? La Guardia del Rey o está todavía en preventa. Está en En librerías teoría, ya. lo que pasa es que como justo ha salido a principios de septiembre, pues bueno, hay librerías que lo están sacando esta semana, Vale, porque todos tenemos mucho trabajo, pero sí, ya está, ya debería estar y está disponible para pedido, así que cualquiera vale, puede ir a su librería y pedirlo. vale, guay. Luego además ¿esto lo seguís teniendo en la web? Porque es que la ilustración es, la Es ilustración preciosa, es súper bonita, es súper súper bonita. bonita. Sí, qué guay es. Ay. ¿Esto lo seguís teniendo en la web puesto? Que no Sí, me, no sigue me, estando lo quería mirar colgado. antes, vale, que es el Sí, sí, reglamento del deporte que se ha el marcado folleto de aquí, Lexi, sí. sí, el EXI, El mola, mola. reglamento de Lexi estaba colgado en la web también. Sí. Pues, tengo muchas ganas de terminar la trilogía. Claro, ahora os cuento el club, pero claro, vamos a empezar a leernos, vamos a empezar por esta trilogía. Entonces, mi idea era volverme a leer
el primero, el segundo y esperarme a leerme el tercero para hacerlo en orden, ¿no? Pero es que no sé, Sí, no sé si voy a poder, porque si tengo unas ganas, ya, bueno, ya sabéis que cada vez que me llega un libro de Cacao Books, a los 4 días ya, ya está, ya me he acabado, porque lo has acabado. sí, me flipan. No sé, a ver, Yo lo pero entiendo. qué guay. Pues lo que dices es curioso porque nos han hecho incluso preguntas en las redes del tipo, mm, pero ¿cuándo va a llegar exactamente para saber si me va a dar tiempo a leerme el primero y el segundo antes? Y es como, hombre, yo no te puedo responder a esta pregunta, Ya ves. pero A ver, yo es que al final creo que, fíjate que tampoco son libros delgados, quiero decir que tienen sus no, no, 300 y no. De pico hecho, la páginas, Guardia del Rey, 400, tal. la Guardia del Rey lo hemos tenido que comprimir muchísimo porque si no hubiera salido un tocho de 500 y pico páginas y no hubiera sido ni para llevar al baño ni para llevar a ningún Ya lugar. ves. Pues por eso te digo, pero que aún así, y eso me pasa con todos vuestros libros, que es que yo no, pues está, como está escrito y demás, pero luego entre que las ediciones son súper cómodas, Sí, que son lecturas como muy ágiles y tal, es que al final, sí, pues lo que hemos hablado alguna vez, con Carlos, por ejemplo, que ya también hemos hecho alguna lectura en plan, Carlos GC, sí. él y yo mano a mano y tal, nos marcamos una meta y cuando nos habíamos marcado la primera meta de la primera tanda, ya nos hemos acabado el libro, porque es que no, venga, ya está, vamos a otra. Entonces es sin parar. Eh, yo, como os decía antes, bueno, no lo voy a sacar porque si no igual tiro todos. Aquí está abiertamente hetero, que, pues como digo, es como mi libro, su persona de confort de Cacao Books. Eh, Me gusta un montón y tengo muchísimas ganas de la continuación, que es honestamente Ben, ¿lo estoy diciendo bien? Es Sinceramente, sinceramente Ben, sinceramente. eso, vale. Que sale en octubre, este libro, ¿o cuándo sale? Y finales de octubre. Vale. Va a tener un relato previo, ¿no? Que será un relatito corto en digital y el libro. Sí, Bueno, con cuéntanos toda un poquito. sinceridad se llama, que nos ha costado muchísimo darles los títulos porque era como, el relato se llama Openly Honestly y era como, inicialmente fue abiertamente, sinceramente, y fue como, ¿Qué? algo hay raro aquí, algo no suena bien en castellano y algo nosotros mismos, al trabajar en los relatos y al trabajar en el Ben, nos estábamos confundiendo. Y es como, mira, si nosotros nos confundimos, La gente lo va a flipar. yo no sé la gente cómo lo va a recibir. Así que se va a llamar con toda sinceridad. Con toda sinceridad. Vale, muy bien. Pues le tengo muchísimas ganas porque además, bueno, no voy a hacer nada de spoilers del libro, pero Rafe me cae súper bien dentro de toda Habrá que su, ver. de su cacao y tal, pero Ben es que es un personaje que con todo el proceso que lleva en la historia y también le Sí. coges un cariño que es. Entonces tengo muchas ganas de saber más de este personaje, ¿no? Y de ver qué pasa ahora, que es. Te enteras de muchas cosas de Ben, muchas. Qué guay, qué Sí. ganas le tengo. Muy bien, pues nada, vamos a hablar un poquito del club de lectura, si quieres, para contarles un poco cómo va a funcionar. Vale, La idea es que bueno, el club de lectura es que, atención, yo a veces siento que tiene sentido mi forma de pensar. El club de lectura se llama Un cacao de libros. O sea, cosa loquísima de buena. Entonces, va a consistir en que cada mes vamos a leer un libro de la editorial Cacao sí. Books, de nuestra editorial, y vamos a empezar por la trilogía de La Madriguera del Zorro. ¿Vale? Vamos a Ujú. empezar en octubre. eh, lo he puesto ya por redes, lo seguiré compartiendo. Está teniendo bastante acogida, ya hay apuntadas 29 30 personas ya dentro del club, que está guay, sí. Además, me está escribiendo gente que tampoco conocía de nada, que es que les ha llegado porque la está compartiendo gente y demás y les molaba que, La idea, claro, genial. mucha gente me ha dicho, llevaba tiempo queriendo leer libros de Cacao Books y es como La el excusa, sí. momento, ¿no? Y digo, pues Sí, de lujo porque va a estar muy guay. genial. Entonces, como decía antes, la idea de este club es porque llevo otros clubes de lectura y siempre que hemos leído libros de vuestra editorial, es que han funcionado, pero de flipar, porque es que a la gente siempre les ha encantado. Se han creado siempre unos debates súper interesantes. Lo mismo que con adolescentes se crea un debate muy guay. Con las personas adultas se lleva a puntos muy,
muy chulos. Además, Sí, hay una sí, cosa sí. que dicen mucho que aunque sepan que son historias de adolescentes, que, Sí. que las viven completamente, que entienden, Sí, se ponen completamente en la piel del adolescente porque están súper bien expresadas, sí, ¿no? Y entiendo. está muy guay. Entonces, vamos a leer eso. Cada mes un libro. Vamos a empezar en octubre con La Madriguera de Zorro, en noviembre con El Rey Cuervo y se me acaba En de ir el nombre. diciembre. ¿En? ¿Cómo? En diciembre. No, octubre, Te voy a noviembre. dar Y eso, y en diciembre, eso, que no sé, eso. Y en diciembre la guardia del La rey. Guardia del Rey. Sí, que se me había ido. La Guardia del Rey en diciembre. Así acabamos el año con la trilogía Leidica y pues Y es estupendo. sí, nuestro sufrimiento por dentro, por los personajes y todas las cosas. Y eso, además que, no sé, que es que va a estar muy guay. Y luego a partir de enero seguiremos leyendo y el sistema será, yo cada mes pondré como 4 opciones de libro y se votarán Ujú. dentro del grupo, que hay un grupo general en el que estaremos todas las personas, y votarán qué libro quieren leer de esos 4 de Cacao Books. Y así pues iremos leyendo toda la colección Fantástico. que habéis sacado, que bien. Así que eso por un lado. Luego decir que para las personas que os apuntéis al club de lectura va a haber un código de descuento para, para eso, para que utilicéis en un momento que queráis para cogeros un libro. A la De, tienda, o sea, lo podéis utilizar si queréis, si no podéis ir a una librería, pero bueno, es para animar también a la gente por si quiere, pues eso es. si se anima, porque un 5% de descuento no es mucho, es lo máximo que Bueno, podemos hacer, pero bueno, siempre anima. eso es, está guay, está guay. Así que quien esté en el club, que sepa que si le interesa, pues que me lo diga y le pasaré el código, que gracias a las editoras de Cacabooks. Y no sé si me olvida algo más de contar del club. Yo creo que básicamente es eso, ¿no? Es un libro al mes, empezamos por La Madriguera y básicamente yo creo que ya está. Que todo el mundo que se quiera apuntar, pues que me lo diga, que además no es, que también me han preguntado mucho, ¿me tengo que leer todos los libros? Porque hay gente que se los acaba de leer hace poco y demás, ¿no? Entonces, no es obligatorio, va a haber un grupo troncal en el que estaremos todas las personas que queremos leer y luego iré haciendo grupos individuales de cada lectura para que participen las personas que quieran participar y leerlo, ¿no? Entonces, pues eso es que es muy cómodo y que para quien quiera que me lo vaya diciendo y le voy metiendo en el grupo. Lo comentamos por Telegram con tandas semanales los domingos y poquito más. Y tengo muchas ganas, pues lo que hemos hablado una vez. Estos libros a mí pues me alegran la vida y poder hacer lecturas de estos libros con más gente y comentarlas, pues es como súper guay. Así Pues que, a nosotros también nos alegra mucho. pues nada, Diana, no sé si quieres decir algo antes de cerrar el No, nada, vídeo. ningún problema. Que tengo una gata que hoy no sé por qué está interesadísima por lo que estamos charlando y está encantada de estar por aquí. Ahora quiero otra vez volver a subir. Nada, a veces tiene el día que tiene mucha curiosidad. Eso Qué es maja. todo. Un día tengo que presentar a los gatitos que son las mascotas extraoficiales de Cacao, que a veces salen con los libros. Tengo Ujú. dos gatitos, un gatito negro y una gatita carey. Y bueno, pues nada, pues cuando se ponen aquí y estoy haciendo fotos a los libros, pues son Aparecen. libros como... Claro. Sí, Muy bien, pues nada, nada, Diana, que muchísimas gracias, que por este tiempo y este ratico así hablando de la editorial. muchas gracias a ti Y por el club y por el muchas tiempo que gracias. también dedicas a los libros Mm. en general y a la lectura y a la promoción de la lectura, que es muy Ujú, importante. sí. Pues que decirte eso, que bueno, lo que te he dicho muchas veces, y ya cierro con esto y no me pongo muy moñas, pero que sois súper necesarias. Que vuestra editorial, pues eso, ojalá, lo que he dicho antes, lo hubiese tenido de adolescente. Y no sabéis lo que me alegra cada vez que cojo un libro, porque yo creo que el gusto de leer vuestros libros ya no es solo por lo que me mola leerlos, sino por cuando estoy leyendo ciertas partes de decir, ostras, qué guay que lean esto chavales hoy en día, ¿sabes?
lo que puede ayudar, el Sí, momento de sentirse arropados, de sentirse parte de algo, de no ser un bicho sí, raro que te hacen sentir en esta sociedad a nada. Entonces, sí, yo también gracias, lo creo. gracias por esta editorial porque es una maravilla. Muchas gracias, David. Pues nada, oye, un besico muy grande y eso, vamos hablando. Ya te iré contando cómo va todo esto del club. Venga, pues muchas gracias Venga, igualmente. chao, chao. Eso, chao.